Muy buenas noches, mi nombre es José Mauricio Acosta Molina, soy estudiante de séptimo semestre en el CAD Buga y pues hoy voy a hablar sobre los acuerdos de paz y sobre los derechos humanos. Aquí en el glosario hay una citación sobre qué podemos encontrar, qué son acuerdos y qué son derechos humanos. Yo me imagino que eso no tiene otra forma de explicación, sino lo concreto que dice aquí. ¿Qué son acuerdos? Un acuerdo es una decisión tomada entre dos o más personas o asociaciones o entidades y como resultado de un proceso de negociación y de deliberación sobre un asunto concreto. Los derechos humanos explica que los derechos humanos son derechos inherentes y libertades básicas del hombre, sin distinción de sexo, nacionalidad, origen, religión, lengua o cualquier otra condición. Cuando nosotros, o cuando yo he escuchado de la historia sobre los acuerdos de paz, eh, viene escuchándose es cuando los grupos alzados en armas o al margen de la ley deciden negociar con el gobierno para dar un alto a la guerra o el conflicto que se tiene eh, con la sociedad, o sea, a nivel político, y estos pues deciden entregar las armas para llevar una paz momentánea. A veces esos acuerdos salen muy productivos, salen personas con ideologías muy claras, pero eso pasaba era cuando las guerrillas tenían fuertes ideales, pero ya las guerrillas de ahora no se maneja ese ideal como antes. Pues, ¿qué puedo tener como ejemplo? Cuando el conflicto de paz existía contra el M-19, donde pues había una guerra de poderes entre ideología y poder, el cual llegaron como a concretar en un acuerdo de paz, y esto se cumplió a cabalidad, porque hasta donde yo tengo entendido, nunca yo he llegado a escuchar disidencias del M-19 o grupos armados antiguos del M-19. Este grupo alzado en armas entregó sus armas y cumplió su parte del trato, que era generar paz en esos tiempos. Ahora tenemos otra negociación con las FARC, pero de esto quedaron situaciones que son las famosas disidencias de las FARC, los cuales no se someten a, al, a los acuerdos de paz, y esto hace que ya la guerrilla sea un negocio lucrativo para el narcotráfico y no quieren soltar esa, esa parte que les genera harto dinero, y pues a la vez pues crean violencia. Entonces es algo difícil de poder alcanzar, pero también pues no imposible. Esperemos que el nuevo presidente, sea quien sea, pues tenga esa disponibilidad de poder encontrar una paz en Colombia, que él verdaderamente lo necesita. Ahora, sobre los derechos humanos, que lastimosamente tienen que existir para poder respetar eh, la vida de las personas como seres humanos, que no deberían, porque pues hombre, si prima la vida ante todo, eso tiene que ser un derecho, o sea, haberse plasmado eso como un derecho, o sea, el derecho a la vida, sabiendo que usted ya lo tiene ganado desde que nace, pues me imagino que desde ahí partimos, que no somos ¿cómo podemos explicar? No somos como unos seres humanos racionales ante eso. Eh, Sobre mi idea de pensar sobre los derechos humanos en Colombia, parto desde el punto de vista del paro que existió hace poco, hace un año, a mediados de este tiempo, donde los colombianos por fin se tocaron y dijeron que esto estaba mal, pero para poder decir eso tuvieron que enfrentarse al propio gobierno, donde
Nosotros, porque digo nosotros, porque yo hice partícipe del paro como grupo médico y, y la verdad, o sea, se veían cosas que no eran correctas. O sea, la ideología de un estudiante contra el arma de un policía no era algo, pues, claro. O sea, luchar por un ideal. Ellos, a veces hasta las personas o los estudiantes o los jóvenes no sabían por qué estaban ahí, pero algunos sí tenían ese pensamiento claro. Y lastimosamente, por lo que se luchó, que era el principio de lo de la reforma tributaria, pues pasó. Pero también tenemos que tener en cuenta que si no hubiera sido por la lucha de esos jóvenes o de esas personas que estuvieron ahí, pues no hubiéramos podido gozar los uniquindianos o todos los estudiantes de una matrícula cero que, que bendecido se dio, porque pues a través de la pandemia muchas personas quedaron sin trabajo y sin posibilidad de poder seguir estudiando, y gracias pues a esto se dio, que aunque tenía que haberse dado eso mucho antes, y por solo eh, iniciativa del gobierno, pues tuvo que haberse visto de esta manera. Entonces puedo decir que la vulneración de los derechos humanos ante esta situación fue totalmente nula. Se violaron muchos derechos. Vinieron a investigar sobre qué había pasado, qué situaciones pasaron, y pues hasta ahorita no se ha podido resolver. Desaparecidos, personas que murieron, jóvenes que desaparecieron, pero pues el gobierno no tiene nada que ver. Entonces a veces solo plasmar el derecho en sí en una hoja y decir usted tiene derecho a esto, pero sin una entidad o un líder o alguien que los haga valer, pues lastimosamente quedarían solo en el papel. Entonces, mi, pues lo que pude leer y lo que puedo pues decir es, se basa más que todo en la empatía del ser humano con otro ser humano, valga la redundancia de la palabra empatía. Poder sentir el dolor del otro y poder ayudar, y pues ser un buen ser humano, que para en este planeta vinimos fue a disfrutar de paso lo que nos puede brindar, y pues hacer el bien. Muchas gracias.